Hola, ¿qué tal, chicos y chicas? Este es mi segundo video. Como he visto que algunos me han estado comentando y deseaban que haga más clases, bueno, voy a empezar a seguir con las clases según el prospecto de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Por ende, este tema vendría a ser comunicación, funciones del lenguaje, el término de dialecto, idioma, sociolecto, ¿no? Entre otros. Así que espero que sea de tu mayor agrado y empezamos. Muy bien. En el caso de comunicación, como te decía, es un tema súper sencillo realmente, y lo cual hacemos todo el tiempo, constantemente nos estamos comunicando, se podría decir, intercambiando y transmitiendo información, que es lo que vendría a ser la comunicación, ¿no? Intercambio, interacción, ¿no? Y transmisión de información, que antes inclusive, hace muchos años atrás, se tenía que hacer face to face, ¿no? Cara a cara, pero ahora con la tecnología y en plena pandemia, ¿no? Del 2021, lo podemos hacer mediante redes sociales, como WhatsApp, Facebook, o inclusive hacer una videollamada con Zoom, ¿no? Y de ese modo comunicarnos, transmitir información. Ahora, ¿qué tipo de información, como te podría decir, se podría transmitir? De cualquier tipo. ¿Y a través de qué medios lo podemos hacer? Bueno, tenemos diversos tipos de medios, como podrían ser las señales acústicas, que podría ser inclusive mi habla, que podrían ser las señales visuales, cuando por ejemplo mandas un emoticón o un sticker vía WhatsApp. Podría ser táctil, cuando hay contacto piel a piel, como un abrazo, ¿no? Una caricia. Podrían ser químicas, como los olores, ¿no? Un rico perfume, por ejemplo. O podrían ser gestuales, como una sonrisa, ¿no? Que nos transmite que todo está bien, o tal vez el fruncir el ceño, que nos indica a veces que alguien no está tan contento. Bueno, eso parece que está molesto, ¿no? No me tiene que decir mucho, pero ya me está transmitiendo información. De esa manera nosotros nos estamos comunicando. Recuerda, la comunicación es un proceso que lo hacen todos los seres vivos y se puede dar de diferentes formas. Ahora vamos a hablar un poquito más acerca de ello. Por ejemplo, al hablar de comunicación lo podemos dividir en dos grupos. Tenemos la no humana y la humana. Ahora, que los no humanos se comunican, claro, tenemos en ese grupo a los animales y a los vegetales. Pero ¿cómo se comunican los animales? Bueno, los animales se comunican como las famosas onomatopeyas. Los gatos maullan, los perros ladran, por ejemplo, y ahí transmiten información. Obviamente no usan nuestro código lingüístico porque ellos no tienen nuestra lengua, pero por medio de eso, ¿no? También se comunican. Los amantes de los animales tal vez sean mucho más perspicaces al momento de identificar estos hechos, ¿no? Ahora, yo puedo entender que los animales se comuniquen, tal vez, pero los vegetales, ¿en serio? Y sí, los vegetales sí se comunican. ¿No te ha pasado alguna vez que tu mamá, a mí me ha pasado, te manda al mercado y te dice, escógeme la fruta o la verdura madura? Y tú te preguntas, ¿cómo sé que es madura? La fruta no me va a decir, escógeme, yo estoy madurita. No, se supone que tú tienes que ver su color, su textura. Cuando tú tocas a la fruta, por ejemplo, un mango, ¿no? Que está muy suavecito es porque tal vez ya se está pasando, ¿no? Tiene que estar en una textura normal, ¿no? Ni muy flácido ni muy duro, ¿no? Entonces, el vegetal, por medio de eso, se comunica contigo, ¿no? Me dice, o si una fruta, una manzana está muy verde, porque tal vez no esté suficientemente madura, ¿no? O cuando las hojas de los árboles caen, ¿no? Nos señalan que estamos cambiando de estación. De esa manera, muchas de los vegetales se están comunicando con nosotros. Ahora, esto es en el ámbito de no humano. Pero también tenemos la comunicación humana, que es aquella que se da entre nosotros, los seres humanos. Acá tenemos la lingüística y la no lingüística, ¿de acuerdo? ¿Cómo yo sé que una comunicación es lingüística? Es aquella que es verbal. Ahora, ¿cómo sé que es verbal? Porque utiliza un código lingüístico. Tal vez de manera mucho más sencilla te lo podría decir comentándote que en lo lingüístico, lo verbal, utiliza palabras. Es decir, una palabra que sea escrita u oral es comunicación lingüística. Por ejemplo, si yo hablo de oral, ¿cómo sería? Puede ser el oírme ahorita a mí, ¿no? Podría ser escuchar una canción, ¿no? Podría ser tal vez la declamación de un poema, ¿no? Comunicación oral.
Ahora, comunicación escrita, ¿cómo me di cuenta que es una comunicación escrita? Podría ser un poema escrito, podría ser una carta, el periódico, un mensaje de WhatsApp, y oral podría ser un audio, por ejemplo. Ahora que las redes sociales son un boom, podría yo tal vez ponerte en perspectiva con eso. Eso es lingüístico, ¿de acuerdo? Uso de palabras. Si tú ves que se están utilizando palabras en mi medio de comunicación, entonces estoy ante una comunicación verbal lingüística, ¿ya? Ahora, ojo con ello, al escrito también se le llama visográfico, ¿ya? Tenlo presente, no te vayas a olvidar, porque a veces no aparece comunicación escrita, sino comunicación visográfica. Ahora, ¿dónde está la comunicación no verbal, Miss? En aquella que no es lingüística, en aquella en la cual su código no emplea palabras, sino emplea imágenes, sonidos, el empleo del tacto. Por ejemplo, en el caso de visual pueden ser imágenes, ¿no? Un aviso de prohibido fumar con un cigarrillo y una línea en el medio, un aviso en un hospital con una mujer, con una enfermera haciendo una demanda, en este caso, ¿no? Podría ser, ¿no? Que también podría ubicarse en gestual, ¿no? Pero es una información. Tenemos en el gestual, como te comentaba, fruncir el ceño, sonreír, llorar. En el auditivo, un timbre, la sirena de una ambulancia, ¿no? ¿Utilizó palabras? No, eso es un sonido, ¿no? Con eso basta y sobra y me transmite mucha información. En el táctil, estrechar la mano, un peñiscón. Creo que si alguien te da un peñiscón, no te tiene que decir mucho. Se supone que no le agradas o algo ha pasado para que esté molesto, ¿no? O para que actúe de esa manera. Y en el químico son los aromas, ¿no? Por ejemplo, recuerda esas épocas, o tal vez ahora, ¿no? Que estás recibiendo tus clases virtuales en tu cuarto o en tu sala y tu mamá desde la cocina está cocinando ese olorcito a un estofado o un arroz con pollo. Tu mamá no te tiene que decir, oye, estoy preparando arroz con pollo, ¿no? El olorcito solito te transmite esa información. Muy bien, ahí teníamos la comunicación, como te decía, más hincapié en la oral y escrita, y en el caso de la visográfica, ¿no? Ahora vamos a hacer un par de ejercicios. ¿Qué te parece para ver si hemos comprendido correctamente ello? Porque en el curso de lenguaje es un curso de letras, pero no es totalmente teórico. Mucho de este curso tiene práctica, ¿no? Y el detalle es practicar para que nos vaya bien. A ver, vamos a ubicar entonces los tipos de comunicación con el ejemplo que me dé, ¿ya? Por ejemplo, si me están hablando de la redacción de un poema, entonces en la redacción de un poema yo utilizo palabras, es verbal. Claro, pero en primera instancia, ¿es humana o no humana? Bueno, se supone que los humanos son los únicos capaces, con raciocinio, de generar un poema, ¿no? Entonces, es humana, utilizo palabras, es verbal o lingüística, y como está escrito, porque va a ser escrito, vendría a ser visográfica o verbal escrita, ¿no? Como te estaba comentando. Muy bien, luego tenemos el ladrido de un perro. Automáticamente, si te están diciendo que proviene de un animal, la comunicación es no humana. Podría ser inclusive no humana acústica, ¿no? Porque por dónde llega ese mensaje, ¿no? Es la información, por qué medio, por qué canal, ¿no? Porque ahorita también vamos a hablar de canal, pues mediante el oído mismo. Yo lo estoy escuchando al perrito. Ahí está. Luego tenemos los sonidos de una trompeta. La única persona el único elemento que lo podría hacer es el humano, pues, ¿no? Un animal no va a sonar la trompeta, porque por ahí mucha gente me dice, ¿no? Pero no dice quién lo está haciendo, ¿no? Pero se supone, ¿no? Se sobreentiende que lo está haciendo un humano, ¿no? Entonces parto de que es humana, luego puedo decir que como no utilizo palabras, porque es el sonido de una trompeta, es no verbal, ¿y cómo capto la información? Mediante el oído. Entonces es acústica. A ver. Muy bien. Luego tenemos las señales de tránsito, como el prohibido estacionarse, los colores del semáforo, ¿no? Las más clásicas. Podríamos decir que es humana, porque es el único elemento que lo podría hacer. Luego también podríamos mencionar que es no verbal, porque no me especifica que utilice letras, y la mayoría de ellas son símbolos, así que no hay letras. Luego, o palabras en tal caso, ¿no? Si me estoy quedando con que es humana, no verbal, ¿por qué medio llega? ¿Yo lo escucho las señales de tránsito o las veo? No, yo las veo. Entonces es visual. ¿Te das cuenta? Muy bien. Luego tenemos las 5.
ahí dice una llamada por teléfono. En primera instancia se supone que un humano va a marcar el teléfono y otro humano va a contestar. Ya. Por tanto es humana. Ahora, utilización de palabras, sí, pues porque la única manera que yo me comunique con alguien por teléfono es que utilice palabras, en este caso palabras de manera, la comunicación tiene que ser oral, ¿no? Humana, verbal, oral, porque es la única forma. Luego, un edicto matrimonial publicado en un diario oficial. Para los que no saben lo que es un edicto matrimonial, es como un comunicado, ¿no? Afirmando que me voy a unir, ¿no? con alguien, ¿no? Por si acaso, ahí está. Como que marcando territorio, se podría decir. Ahí está mi edicto matrimonial, ¿no? Es impreso en un periódico. Entonces yo podría decir que lo hace un humano. Utilizo palabras para transmitir mi información. Es verbal, entonces, y como se va a leer, va a ser escrita. ¿Ya? Luego tenemos el señal de humo blanco que anuncia la elección del Papa. No sé si lo recordarás, lo tendrás presente por ahí, pero cada vez que hay la nueva elección de un Papa, en el Vaticano se reúnen todos los más importantes, padres, sacerdotes, ¿no? Y entre ellos designan, ¿no? Para elegir a quién sería el siguiente sucesor, ¿no? O representante de Dios aquí en la tierra. Entonces, cuando el humo es gris es porque todavía no hay elección del Papa. Pero cuando el humo es blanco es porque ya han elegido al Papa. Entonces, todo el mundo entero, que obviamente es católico, estaba pendiente, ¿no? Del humo, del color del humo del Vaticano. Ahora, se supone que eso lo hacen los humanos. En siguiente instancia, ¿utilizamos palabras MIF? No. Es humo. ¿Dónde están las palabras? No hay nada de palabras. Entonces, yo me quedo con que es no humana, no verbal. ¿Y cómo me di cuenta de eso? Por ahí la gente me puede decir, MIF, que yo huelo el humo. No. Es muy alto de donde sale. Y más fácil de captar mediante la vista, porque es pomposo, es grande, ¿no? El humo blanco. Entonces yo podría decir que es humana, no verbal, visual. Ajá. Y por último, tenemos el toque de silbato del árbitro durante el partido de fútbol. En este caso, es un humano quien lo hace, sería humana. No verbal porque durante el toque del silbato no hay transmisión de palabras, algunas. ¿Y cómo capto ese silbato? Mediante el oído mismo. Entonces es humana, no verbal, acústica. ¿Te diste cuenta? Es bastante sencillo, es practicar nada más. Esto en admisión no es muy común, pero si viene creo que es un regalo. Sería imposible no contestarlo. Sería, creo que, wow, un pecado no llegar a contestar ese tipo de preguntas. Luego vamos a hablar acerca del proceso de comunicación. En este proceso vamos a hablar acerca de los elementos que constan la comunicación. Bueno, acá tenemos muchos elementos como te habrás percatado y te voy a explicar uno a uno, ¿de acuerdo? En primera instancia, para que la comunicación se dé, tiene que existir un emisor y un receptor. Por ejemplo, acá tenemos a nuestro emisor. ¿Quién es el emisor, Miss? Bueno, el emisor es quien emite el mensaje, como su mismo nombre lo dice. Pero hay algo más importante que tienes que saberte. El emisor codifica. ¿Qué significa codificar? Codificar quiere decir que construye el mensaje. Es decir, nosotros al ser seres racionales tenemos un pensamiento, ¿de acuerdo? Tenemos un lóbulo frontal que nos permite planificar inclusive, ¿no? Lo que vamos a decir. Entonces yo quiero hablarle a alguien, quiero decir algo, yo construyo mi mensaje y pienso y analizo qué palabras voy a utilizar. En ese instante estoy codificando, utilizando, inclusive si estoy utilizando el área, lo que he hablado sería mi área de Broca, ¿no? Porque es un proceso psicobiológico, la codificación. Eso hago yo, inclusive ahorita que yo estoy funcionando como emisor. No puedo decir cosas que fuera de lugar. Quería decir que no está haciendo uso correcto de mi codificación. Y por otro lado, ya que el emisor transmite, tenemos a un receptor que, como su mismo nombre lo dice, recepciona el mensaje. Ahora, ¿cómo recepciona? Bueno, para recepcionar este receptor, decodifica. Pero, ¿qué significa decodificar? Decodificar quiere decir interpretar, entender, comprender el mensaje. Es que no basta solo con que yo haya, construido un mensaje de manera adecuada,
si la persona del otro lado, que viene a ser mi receptor, no logra captar lo que yo digo, y fíjate, por ejemplo, que hablemos diferente idioma, así mis palabras sean las más adecuadas, él va a tener una limitación. Por eso también vamos a hablar acerca del código en un momento, ¿no? Entonces, yo me quedo con esto. Con la codificación está el emisor y en la descodificación está el receptor. Hay preguntas a veces cuando dicen, ¿no? ¿Qué pasaría si estamos en una comunicación escrita? ¿Quién sería el codificador, ¿no? O el emisor. El escritor. Y el decodificador, el lector. Se está acomodando de acuerdo a la perspectiva de la situación, ¿no? Pero el emisor construye y el receptor interpreta el mensaje, comprende el mensaje. Muy bien, ahora, lo principal en este caso sería el mensaje. Eso es otro elemento que también tenemos que tenerlo presente, ¿no? Tenemos acá emisor, tenemos receptor y tenemos mensaje, ¿no? Eso es lo que es. ¿Qué es el mensaje? Lo que se dice. En este caso, en la imagen que yo te estoy planteando al frente, es el famoso hola, ¿no? Un hola, nada más eso que al momento se está diciendo. Otro elemento que también tenemos a tener en cuenta es el código. El código es el sistema de signos que mayormente se le puede conocer como idioma inclusive, ¿no? En nuestro entorno, nuestro idioma es el español. Si yo, por ejemplo, me voy a otro país y no conozco el idioma japonés o coreano, es imposible comunicarme con ellos, ¿no? Porque no manejamos el mismo idioma. Qué importantísimo, inclusive, para que se dé la comunicación es que el código que se emplee esté en ambos lados, ¿no? Tanto en el emisor como en el receptor. Por otro lado tenemos el canal. El canal es el medio físico por donde llega el mensaje, ¿de acuerdo? También es importantísimo que esté presente. Es decir, ninguno de los elementos es indispensable. Todos aportan y obviamente hacen su función, ¿no? En el canal, en este caso, si yo estoy hablando de manera así, con alguien, de manera oral, con alguien, sería las sonoras, ¿no? Si, por ejemplo, yo estoy ahorita contigo, yo desde acá de YouTube y tú viéndome, sería tal vez el internet, nuestro medio, porque sin internet, imagínate, ni tú ni yo nos podríamos ver, ¿no? O decir, tú no me podías ver en este caso, ¿no? Yo no a ti, pero tú no a mí. Y luego tenemos la circunstancia, ¿no? Perdón, antes que se me olvide, el referente. ¿Qué es el referente? Es la realidad, ¿ya? La temática. Por ejemplo, en este caso, nuestra realidad es el tema de la comunicación, porque es nuestro asunto, nuestro tema que nos está reuniendo ahorita. Y luego tenemos las circunstancias, es el momento y lugar donde se da el mensaje, ¿no? La comunicación como tal. Muy bien, esto es bastante sencillo también y, como vuelvo a repetir, no es muy común en admisión, pero si llegara a venir una pregunta de esta categoría, sería muy triste, ¿no? No lograr contestarla porque no nos quedó claro, me confié, porque a veces pasa, nos pasa a todos. No, es que este tema es bastante sencillo, este tema es imposible que venga y vino en el examen. Con un par de ejemplos vamos a ver cuáles serían los elementos del lenguaje en estos casos. Por ejemplo, yo en el primer caso tengo que dice Ismael manda un mensaje de WhatsApp a su amigo Javi. Emisor es Ismael que construye el mensaje. Receptor, quien recepciona, quien decodifica sería Javi. ¿Cuál es el mensaje mismo? Lo que le dice Ismael a Javi, pues eso no nos han manifestado. ¿Cuál es el canal? El canal es visual escrito, por ese medio está llegando. Podría ser internet, ¿no? El celular, un medio físico. Y el código vendría a ser nuestro español, ¿de acuerdo? Luego, en el otro ejemplo, ya es más curioso, dice, un chico ciego, Abel, lee a Neruda, ¿no? Mira y destaquemos que el chico es ciego. ¿Cómo podría leer, no? Si es ciego. A ver, emisor, ¿quién construye? ¿Te acuerdas cuando te hablé acerca del lector y el oyente? Ya, acá puedes recordarlo. El emisor es quien construyó el mensaje. ¿Quién fue? Neruda, porque la obra es de Neruda. El receptor es Abel, el chico ciego. El mensaje, ¿qué es lo que se dice? Los poemas de Neruda. El canal, es decir, ¿cuál es el medio, no? Podría ser el libro, ¿no? En este caso el canal es táctil, porque por ese medio él está llegando, ¿no? Al ser un chico ciego, la única manera de que él lea es mediante el alfabeto braille, ¿no? Y por ende, nuestro código es el alfabeto braille, ¿no? Si no lo conoces, es mediante las terminaciones, ¿no?
nosotros podemos captar, ¿no? Ellos pueden leer mientras van tocando, ¿no? Cada letra, la H, un puntito, y así sucesivamente. Esa es la posibilidad, ¿no?, de ser inclusivo con ese tipo de personas que tienen ceguera. Otros ejemplos que podemos tener son los siguientes. 1. Inés le cuenta a su hermano sordomudo, que se llama Luis, el cuento de Caperucita. A ver, emisor es Inés porque ella está contando el cuento. Receptor sería Luis porque él está escuchando cómo le cuenta el cuento. El mensaje sería el cuento, ¿no? ¿Cuál es el cuento? Caperucita. El canal sería gestual visual porque por ese medio, mediante gestos y señas, es que ella le está enviando el mensaje a él, ¿de acuerdo? Luego, ¿cuál sería nuestro código? Ellos no están utilizando el habla para comunicarse, por tanto su código vendría a ser el lenguaje de señas o lenguaje de signos, porque es la única manera en la cual él, al ser sordo-mudo, puede entenderla a ella. Por último, tenemos este casito que dice: mi padre se detiene ante una señal de stop con el coche. Emisor, la señal de stop. O podría ser la persona que colocó la señal de stop también, ¿no? Receptor, mi padre, ¿no? Por la historia que nos cuentan. Mensaje, que hay que parar, que hay que poner un alto. El canal, ¿por dónde llegó? El canal es visual, por ese medio llegó, es un letrero. El código es icónico, ¿no? ¿Por qué icónico? Que es el uso de los símbolos, ¿no? Como son símbolos, ¿no? Ese es el código que se emplea para poder leer símbolos. Muy bien, espero que hasta acá estemos comprendiendo todo lo que vendría a referirse a elementos del lenguaje, ¿de acuerdo? Porque ahora nos toca hablar acerca de funciones del lenguaje. Esto es más común en la admisión, podríamos decirle, y a veces la gente suele confundirse, así que espero que ahorita, escuchándome detenidamente, logremos discriminar de manera adecuada y no confundirlos entre ellos, porque mucha gente confunde la representativa con la emotiva, ¿no? Y creo que no es dable, ¿no? Porque hay formas de poder diferenciarlo. En este cuadrito que te estoy presentando tenemos en primera instancia elementos de la comunicación, luego funciones del lenguaje y por último la intención o el objetivo que tiene. ¿Cuál es el objetivo que tiene ese elemento o esa función? Quiero que recordemos en primera instancia cuáles son los elementos del lenguaje. Hemos hablado del emisor, del receptor, del mensaje, del código, del canal, del referente. Ya, muy bien. Si tú lo tienes clarito eso, perfecto. Ahora, añádele a ese elemento que ese elemento va a destacar en una determinada función, porque el lenguaje tiene un objetivo. No solamente es transmitir información, hay más objetivos aparte de transmitir información. Y eso lo vamos a ver ahora. ¿De acuerdo? En primera instancia, cuando a mí me hablan del elemento del emisor, yo ahí podría tener función a la función expresiva o también llamada emotiva. Pero ¿de qué se trata esa función? La función expresiva o emotiva tiene como objetivo expresar sentimientos y emociones. Además que es subjetiva, plantea el punto de vista de la persona. Por ende, no necesariamente dice la verdad. Utiliza un modo subjuntivo en el caso de los verbos, como por decir los deseos, ¿no? Utiliza frases o términos que podrían depender del punto de vista o de la perspectiva de la persona, ¿no? Por ejemplo, qué terrible calor que hace, ¿no? ¿Qué clase para más aburrida? Podría ser también, ¿no? Entonces, hay de todo. Pero para mí la clase no es aburrida, claro, pero para tu compañerito sí lo es. Y es válido porque es un punto de vista de él. A mí me encanta el calor, claro, es válido que a ti te encante el calor, pero hay gente que no le gusta. Y también es válido que no le guste porque es el punto de vista de la persona. Me gustan las películas de terror, por ejemplo. Es algo que me agrada a mí, mis gustos, mis preferencias. Un te quiero a alguien también es transmisión de mis sentimientos, ¿de acuerdo? Entonces, basado en eso yo puedo decir que esos elementos forman parte de esos ejemplos de la función expresiva o emotiva. Ahora, luego tenemos al elemento llamado receptor. A este receptor su función se le llama apelativa, conativa o de llamada.
¿Y cuál es el objetivo de esta función? El objetivo es modificar la conducta del emisor, no te olvides. Pero ¿cómo lo haría? Sencillo, haciendo peticiones, ruegos, súplicas, mandatos. Por ejemplo, ponte a estudiar, ordena tu cuarto, regálame por favor tus cuadernos, te pido no te vayas, ¿no? Súplicas, ¿no? O haciendo preguntas, ¿cómo te llamas? ¿No? ¿Quieres venir conmigo? ¿No? ¿Por qué? Porque en mi intención de hacer preguntas, yo quiero saber, ¿no? Y quiero modificar la conducta. Estoy exigiendo algo de mi receptor. Eso es lo que estoy exigiendo. Entonces, podemos ir diferenciándolos. En el emisor, sentimientos y emociones. En el receptor, modificación de la conducta del emisor. ¿De acuerdo? Luego tenemos el referente. El referente, sus funciones se llaman referencial, representativa o informativa. ¿Y cuál es su objetivo de este? Como su mismo nombre lo dice, informar. Informar de manera objetiva. Mira, qué importante es. De manera objetiva sobre los hechos del mundo. Como cuando la gente sale en los noticieros, ¿no? Y dice, el día de hoy se han registrado más de 200 muertes por COVID-19. La noticia es terrible. Puede inclusive dentro de esos fallecidos haya gente allegada a la persona. Pero en ese momento lo único que está haciendo es transmitiendo la información sin incurrir en los sentimientos ni emociones. Es muy objetivo. Trata de ser lo más unánime posible, ¿no? Entonces, yo trato de diferenciar eso de la expresiva. Ojo, en la expresiva yo diría, ¿no? Lamentablemente se han registrado más de 200 muertes por COVID-19, pero en una referencial simplemente digo, se han registrado más de 200 muertes por COVID-19. ¿Ves las diferencias? En uno hay un lamento, hay una manifestación de lo que siento, y en la otra no. Es un mensaje más frío, ¿no? Más, solamente con el único objetivo de informar. Es lo único que yo deseo en ese momento. Entonces tratemos de diferenciarlo. Ojo, acá también hay un pequeño detalle que la gente suele confundirse. Cuando dicen, ¿no? A María le gustan los gatos, por ejemplo. Y la gente, Miss, habla de gustos. Es emotiva, expresiva. Porque habló de gustos. Pero, ojo, no hablo de gustos en primera persona, hablo de gustos en tercera persona. Es decir, me está informando que a María le gustan los gatos. Entonces, ahí, cuando a mí me dicen a María le gustan los gatos, yo estoy diciendo que es una referencial, porque estoy informando algo. Si yo digo a mí me gustan los gatos, ahí podría ser una expresiva, porque manifiesto mi punto de vista. Luego tenemos la de canal, la fática, que su función debería ser fática o de contacto. Acá el objetivo, la intención se podría decir es iniciar, prolongar, interrumpir y comprobar si el mensaje está llegando. Las clásicas preguntas como, ¿me escuchas? ¿Me entendiste? ¿Captas lo que te estoy diciendo? ¿Estás conmigo? ¿No? Como que realmente la información que te estoy transmitiendo está llegando a ti. Ese es mi objetivo, se podría decir, ¿no? Canal. Ojo, porque la gente puede decir, Miss, pero también es pregunta, como la apelativa, ¿no? Usted preguntó, ¿no quieres venir conmigo? ¿Vas a viajar mañana? No, porque en una pregunta, el objetivo es saber qué pasa con la persona, y en la otra es comprobar si mi mensaje está llegando a la persona, si está llegando a ella, ¿de acuerdo? Entonces, no confundamos, por favor, cuando yo quiero prolongar o interrumpir o comprobar la comunicación y cuando tal vez simplemente busco modificar la conducta de mi emisor. Luego tenemos el código, el elemento código, y su función es la metalingüística. Se podría decir que es el código hablando de código, ¿ya? ¿Por qué, Miss? ¿Por qué es metalingüística o metaverbal? Porque su objetivo es hablar del curso del lenguaje. Como cuando yo te digo, el sujeto puede ser tácito o expreso, por ejemplo. Cuando yo te digo que el sujeto puede ser un pronombre
¿no? Un pronombre o un sustantivo, por ejemplo. Los verbos pueden ser predicativos o copulativos, ¿no? Hablo del curso del lenguaje, ¿no? Existen 19 fonemas segmentales, ¿no? 24, perdón, fonemas segmentales entre consonantes y vocales. Estoy hablando del curso del lenguaje. Ah, ¿estás hablando del curso del lenguaje? Entonces, tu función es metalingüística. Porque por ahí la gente se va a confundir, pero Miss, también estás informando. Claro, estoy informando, pero del curso del lenguaje. Entonces, ahí está, delgadito, así, bien sutil, están las diferencias. Solo que hay que captarlas nada más. Luego tenemos el mensaje. Acá para los chicos enamoradores podría funcionarle, ya que se acerca 14. Tenemos el mensaje y la función es poética o estética. ¿Por qué? Porque el objetivo acá es embellecer y adornar nuestro mensaje. ¿Cuándo aquí no nos han dicho, ay, qué guapa estás, qué linda eres? Pero es una frase tan trivial, tan simple. ¿Qué pasaría si te dicen que es la luz que alumbra todas mis mañanas? Ah, no, Miss, se ve más bonito. Te ha dicho que le gusta, pero de otra forma. Ese es el mensaje. ¿Cómo se podría decir? Utilizar figuras literarias que tú ya conoces, hipérbole, la metáfora, hipérbaton, ¿no? Anáfora, qué sé yo, para poder embellecer mi mensaje, ¿no? Puede verse reflejado en versos, refranes, ¿no? Ahí está presente, ¿no? Utilización de figuras literarias para embellecer, como vuelvo a repetir, nuestro mensaje. Así que si quieres enamorar a alguien, no solamente le digas qué linda estás, sino utiliza la función poética y estética, ¿no? Y embellece ese mensaje que querías mandar. Esto de acá, como te estaba comentando, son las funciones del lenguaje, nada más. Vamos a continuar. Vamos a hacer ejercicios para ver si has comprendido las funciones del lenguaje. Así que yo te voy a poner un par de ejemplos y tú me vas a decir cuál es la función que estamos visualizando en este momento. Número 1. Los pronombres personales me y se son átomos. Yo podría afirmar que estamos hablando acerca de pronombres, algo que se habla en el curso del lenguaje. Entonces podría decir que es metalingüística o metaverbal, ¿no? ¿Ya ves? Luego, las aves y los mamíferos son vertebrados o animales vertebrados. Acá simplemente me están informando cómo son las aves y los mamíferos. ¿Punto de vista? No. ¿Me están pidiendo algo? No. ¿Están comprobando si me llegó el mensaje? No. ¿Veo alguna figura literaria por acá? No. Entonces yo puedo afirmar que es la función representativa o referencial. Luego, me sorprendió mucho la actuación de los actores en esta obra teatral. Me sorprendió mucho, ¿no? Como que ya es el punto de vista, porque yo puedo decir, sí, esto más o menos, por ahí, ¿no? Bueno, la gran cosa no era, ¿no? Pero para él, o para ella, le impresionó, le llamó mucho la atención, lo asombró. Es su punto de vista. Cuando hablamos del punto de vista de cada una de las personas, tenemos que manifestar que estamos hablando de la función emotiva, ¿no? O expresiva. Luego tenemos las olas son ondulaciones del mar. Acá mismo me están informando, me parece, ¿no? Algo que, bueno, yo ya sé, ¿no? Pero me están informando. Punto de vista, no creo, porque por ahí es como que las palabras se parecen, metalingüística, pero ¿qué tiene que ver con metalingüístico, ¿no? No hablan del curso del lenguaje. Entonces, podría yo afirmar que tenemos una representativa, ¿no? Vamos con la 5. Te recomiendo, estimado amigo, que seas más perseverante en el estudio. ¿Cuándo no has escuchado ese tipo de frases, sí o no? De alguien que realmente te quiere, Ojo. Pero, Miss, me está recomendando algo, creo que me está pidiendo algo. Claro, te lo pide de manera sutil, ¿no? No te exige, no te manda, ¿no? Te está sugiriendo algo, es decir, que él quiere que tú cambies, quiere que tu comportamiento se modifique. Y si hablamos de la modificación de la conducta, podríamos referirnos a la función apelativa. Luego, el viento es un caballo, óyelo como corre por el mar. El viento es un caballo, pero los vientos no son caballos, ¿no? Óyelo como corre por el mar.
parece que hubiera utilizado alguna figura literaria, ¿no? Ahí el cursor de literatura es un capo en eso, ¿no? Porque de manera denotativa no se entiende, ¿no? Tiene un significado más bien connotativo, ¿no? Digo connotativo porque depende de la interpretación que se le pueda dar, ¿no? No es objetivo, ¿no? Ahora, es subjetivo, sí, pero pareciera que ha utilizado algún recurso literario para embellezárselo, ¿no? Porque se escucha lindo, se escucha bonito, ¿no? Y el viento es un caballo, ¿no? Entonces yo podría manifestar que estoy ante una función poética. ¿Te das cuenta? Muy bien. Eso ahí hemos visto, se podría decir, las funciones del lenguaje. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver lo que vendría a ser los elementos que destacan, porque a veces van a haber preguntas donde digan marca la alternativa donde destaque la función expresiva, por ejemplo, o van a haber preguntas donde diga marca la alternativa donde destaca la función, el elemento emisor. Entonces, yo me sé con las funciones, no me sé con los elementos. No, pues tienes que saber con todo, tienes que ser un alumno bien armado que vaya a ir a dar batalla. Entonces, acá tenemos elementos de la comunicación. Dice, Domingo volverá la semana pasada. Acá me están informando algo, Miss. Exactamente, están informando algo. Entonces, si me informan algo así, de manera objetiva, sin más, yo diría que la función es representativa. Sí, eso es verdad. Pero ojo, acá te están preguntando por el elemento. Entonces, en la representativa, yo podría decir que destaca el referente. Ahí está. Luego tenemos en la 2, jóvenes, no incurran en el decaísmo. Es una orden que le están dando para valorar nuestro dialecto estándar, se podría decir. Es una orden. Ajá, una orden. Entonces es apelativa. Exacto, apelativa. Pero ojo, hablan del elemento. Entonces, ¿qué elemento sería? Como tú mismo dices, elemento del receptor. ¿Ya ves? Porque está destacando la apelativa. 3. El sistema vocálico quechua es simple. Nos están hablando acerca del sistema vocálico. ¿Qué elemento crees que sea? A ver, muy bien, como tú mismo lo has pensado, es el código. Miss, por ahí, que alguno no lo entendió. ¿Por qué el código? Porque estamos hablando acerca del sistema vocálico. El sistema vocálico es estudiado por el lenguaje. Ojo, cada lengua tiene su propia gramática. Y el curso del lenguaje, obviamente, en este caso nosotros estudiamos solamente el español, pero si pudiéramos estudiar el curso del lenguaje del inglés, ¿no? Del quechua y del aymara, podríamos analizar su sistema vocálico, podríamos utilizar su correcta escritura, etc., ¿no? Por eso en este caso se podría hablar de código, porque estamos hablando acerca del sistema vocálico de una lengua. Luego, tal vez existan aún hablantes del mochica. Ese tal vez, esa duda. Mira, me está informando, es que no te puede informar porque es su punto de vista de él. Es como que yo te diga, oye, tal vez en un año se vaya el COVID-19, el que se elimine, acabemos con la pandemia. Pero tú, ¿quién eres? ¿Eres científica, médico? No, es que es mi punto de vista. Algo así está pasando acá. Es mi perspectiva, es mi deseo, mi anhelo, ¿no? Tal vez. Entonces, si es el punto de vista de la persona, venimos a hablar acerca del emisor, ¿sí o no? Exacto, el emisor. ¿Por qué dice el emisor? Porque plantea el punto de vista de la persona. No es objetivo, es subjetivo lo que estamos planteando acá. Algo subjetivo porque dice tal vez, quizás, no se sabe. Y por acá tenemos, gatos y ratones en el mismo plato hacía comer, y el odio entre los hombres con su alegre escoba lograba barrer. Parece como si fuera un poemita, ¿no? Unos versitos haciendo referencia a Martín de Porres, ¿no? Es Martín de Porres. Muy bien, entonces se nota a simple vista la utilización de figuras literarias para embellecer ese lenguaje. Por tanto, el elemento que destaca acá vendría a ser mensaje, porque es lo que se está embelleciendo. Muy bien. Si te estás percatando hasta el momento, no es nada complicado esto. Pero hay que ser muy suspicaz, muy atento, muy cuidadoso al momento de identificar y estudiar este tema, porque es bastante sencillo. Ahora, otro punto del cual tengo que hablarte es acerca de la diferenciación de lenguaje, habla y lengua. ¿Ya? Partimos del lenguaje. ¿Qué es el lenguaje mismo?
El lenguaje es un sistema psicobiológico que permite la comunicación verbal. Y ojo, no es igual que la comunicación, porque mucha gente suele confundirlo, ¿no? Y decir, comunicación es transmitir información, lenguaje es transmitir información. Y no, el lenguaje es un sistema psicológico que me permite a mí comunicarme. Y es humano nada más. El lenguaje solo lo poseen los humanos. En cambio, la comunicación, como hemos visto, pueden tenerla humanos y no humanos, ¿no? Entonces, tratemos de diferenciar ello para no confundirnos, ¿de acuerdo? Otro detalle también del lenguaje, sus características que vendrían a ser, es que es innato. Yo vengo con la predisposición a tener lenguaje, a poseer posteriormente, durante mi maduración, una lengua. Es universal. En todas partes del mundo, nadie me puede decir que en alguna zona no haya lenguaje. Es decir, en todas partes, todos tenemos la facultad, esa facultad de poder comunicarnos. Inmutable, no cambia, no es que de un momento a otro va a mutar, va a cambiar, no, eso es imposible. Y otro detalle importantísimo es que es racional, parte de un raciocinio, por eso solamente los humanos lo poseemos y ningún otro ser vivo, ¿no? Como plantas o animales. Ellos no, ellos comunican, pero no tienen lenguaje. Ahora, mira este grafiquito para que te des cuenta. Mira el lenguaje, qué grande es, ¿no? Abarca todo un grupo enorme, ¿ya? Ese es el lenguaje. Luego tenemos la lengua. La lengua, Miss, es psíquica. ¿Sí? ¿Qué significa? Que es un constructo, ¿ya? Es una idea, es una concepción, ¿ya? Es algo que es como información que llega a ti. Nadie me puede decir acá que maneja muchas lenguas de la nada, de manera innata. A mí, yo nací con 3 lenguas. Nadie puede decir eso. Esas cosas se aprenden, ¿no? Pero nadie puede decir que yo tengo eso, ¿no? Por eso que es algo psíquico, que se va construyendo en mi cognición. Es social. ¿Por qué es social? Porque depende de mi entorno social y en donde yo me esté relacionando. Si yo nací acá en Perú, y acá en Perú la gente habla español, pues yo voy a hablar español. Si yo hubiera nacido en Brasil, donde la gente habla portugués, pues yo hablaría portugués, porque es el entorno en el cual yo me estoy relacionando y estoy aprendiendo la lengua de ellos. Luego, producto histórico. Ya. ¿Por qué se dice que es producto histórico? Porque no es que de la nada el Perú decidió hablar el español por un mandato de un presidente, no. Si tú vas a la historia del Perú, nosotros a los años 1500, con la llegada de los españoles, nosotros hablábamos quechua, pero al llegar ellos acá, invadirnos y conquistarnos, aniquilaron, se podría decir, el quechua para implantar su lengua, ¿no? Que venía a ser el español. Imagínate que nos hubieran conquistado los ingleses. La cosa sería diferente. Pero bueno, nos conquistaron los españoles, ¿no? Y somos parte de la comunidad latina que habla español, ¿no? Y al mismo tiempo es un sistema de signos, ¿no? La lengua se le podía asimilar como el idioma, ¿no? Solamente que el idioma es algo oficial, ¿no? Pero la lengua es muy similar. Es un sistema de signos que maneja una gramática propia, que maneja reglas para hablar, para expresarse, para comunicarse, ¿no? Las reglas del español no son iguales que las del inglés, por ejemplo, o las de un portugués, o un chino, todos son diferentes, ¿no? Cada una de ellas es una lengua propia, ¿no? Es adquirida, ¿no? Uno lo aprende, lo adquiere del entorno en el cual se ve rodeado, ¿no? Ahí está, ¿no? Antes que me olvide, tanto lenguaje como lengua son abstractos, son constructos que yo no los puedo tocar, no los puedo tener, ver su forma, tamaño, no, son abstractos, ¿ya? Entonces, ahí que quede clarísimo, ¿no? Lenguaje universal en todas partes del mundo, lengua es social, depende de mi entorno. Por ejemplo, acá en Latinoamérica, todos los países de habla hispana, ¿no? O Hispanoamérica, ¿no? Porque hablan español, forman parte de mi lenguaje, de mi lengua española, ¿no? Pero acá no puedo incluir tal vez a Estados Unidos, por más que esté en América, ¿no? Porque no forman parte de mi lengua. Por último, tenemos a nuestra habla. Esta es psicofísica. Tanto al ser un constructo psicológico, se agrupa con un constructo físico. ¿Por qué? Porque se emite, sale, se percibe mediante el sonido, mediante el fono, por eso es físico. Es individual, porque viene conmigo nomás. Es mío propio, de nadie más. Mi habla, nadie más la puede tener.
es momentánea porque mientras yo esté acá con vida, mi habla está. Mañana más tarde yo ya no estoy acá entre ustedes y mi habla desaparece. Y es el uso del sistema o el uso del código. También se le llama el uso del sistema o uso del código. ¿Por qué? Porque utiliza a la lengua. Al mismo tiempo que el habla es concreto. Se está percibiendo, mira, tú estás captando mi habla. ¿Por dónde lo capto? Por tu oído. Mediante uno de tus sentidos. ¿Te das cuenta? Entonces, hacemos un review, revisemos. Lenguaje, lengua y habla. El lenguaje es universal, innato, inmutable. Lengua es social, producto histórico, el sistema de signos. Y el habla más bien es individual. Es el uso del sistema de signos o el uso del código propiamente dicho, ¿no? Entonces, tratemos de diferenciarlos entre estos tres, ¿ya? Porque a veces hay preguntas que nos pueden venir acerca de las características propias de ellos. Es importante que tú los reconozcas. Y acá hay dos elementos más que tienes que aprenderte: idioma y dialecto. Idioma es una lengua, pero una lengua reconocida por el Estado o nación. Se le llama lengua oficial. Por ejemplo, acá en nuestro Perú, la lengua oficial o los idiomas es el español, el quechua, el aymara y todas las lenguas amazónicas habidas y por haber. Todas ellas forman parte de nuestro idioma, desde la Convención del 93, obviamente. ¿Qué es dialecto? Dialecto es la variedad geográfica y social de la lengua. ¿No te ha pasado a ti, tal vez, ahorita con la llegada, obviamente, de la migración venezolana desde hace unos años, que habrás evidenciado que la forma de hablar de ellos, por más que hablen el español, no es igual a la nuestra? Ellos tienen ese famoso dejito, que se suele llamar, que es muy característico de ellos, como los términos pana, ¿no? Chama, que se suelen utilizar, ¿no? Que es propio de ellos, es propio de su cultura, ese es su dialecto. El dialecto amazónico de acá, el dialecto costeño, no es lo mismo, o el de la sierra, con nuestro español, ¿no? Es decir, cada zona tiene un propio dialecto del español. En Chile, en Argentina, Colombia, México, igual. Se dice inclusive que el dialecto más adecuado, se podría decir, del español es el peruano. A pesar de las innumerables jergas que podríamos tener, es el más adecuado. Para ir finalizando, vamos a hablar acerca de las variedades lingüísticas. Acá entraría a tallar nuestro dialecto y el término sociolecto, que a veces mucha gente suele confundir, ¿no? Porque creen que es lo mismo. En primera instancia hablaremos de dialecto regional o también llamado diatopía, perdón. Tenemos el costeño. ¿Cómo es ese en el costeño? Gallina. Dice gallina. Se suele hablar así, por si no te has percatado. En el andino, ¿cómo dice? Fidius, ¿no? Fidius. Aiga, ¿no? Sabemos que eso no es correcto, no es por menospreciar a la lengua, pero es que ellos han aprendido a hablar así, es su forma de expresarse, pero obviamente no es el dialecto correcto. Y en el amazónico tienen la peculiaridad de duplicar los posesivos. Mira por acá. De mi amigo es su casa. De mi amigo es su casa, ¿no? Es muy peculiar del dialecto amazónico, ¿no? Lo adecuado sería decir la casa de mi amigo, pero de mi amigo es su casa. Así suelen hablar. Ese es regional porque depende de la zona geográfica donde nos encontremos. Pero cuando hablamos de sociolecto, o también llamado diastráctica o dialecto sociocultural, acá lo hablamos cuando nos referimos acerca de la clase social. ¿De acuerdo? Tenemos desde el superestándar, estándar y subestándar. El superestándar es una lengua culta, ¿no? Común en catedráticos universitarios, por ejemplo, ¿no? El lenguaje estándar es algo denominador común, el ideal regido por la RAE, ¿no? Que lo utilizamos tú y yo mayormente. Y el subestándar es aquel coloquial y vulgar. Lo podríamos ver tal vez en un cobrador de combi, ¿no? Que ellos, China, Luca, usan palabras, casi todo su habla está lleno de jergas, ¿no? Entonces ahí podríamos hablar de alguien, de un dialecto subestándar, dependiendo de la clase social, obviamente. Y por último,
Cuando hablamos de las variedades lingüísticas, también al aspecto individual de uno mismo. ¿Cómo sería Miss? Acá tenemos el idiolecto o diafásica. Tenemos el registro lingüístico, que es la habilidad del hablante para usar diferentes variantes de su propia lengua, dependiendo de la situación donde se encuentra. Por ejemplo, un médico se va a expresar de manera diferente cuando está con sus amigos, cuando está con la familia o cuando está en una conferencia. Ya eso es algo propio de ti. Es como que cuando tú vas al cole y hablas de una forma con tus amigos, cuando estás con tu profe de otra forma, y cuando estás con tus papás de otra forma, y así viceversa, ¿no? Vas cambiando dependiendo del contexto donde te vas a encontrar. Bueno chicos, eso sería todo por hoy. Espero que te haya agradado mucho el video. Esta cosa es bastante sencilla. El detalle es trabajarla, repasarla más, es bastante importante. Espero haber sido lo más sencilla de comprender, porque creo que de eso se trata, sin muchos tecnicismos, sin tanto alejamiento, ¿no? Sino de un diálogo más horizontal de alumno, en esa posición yo de docente. Espero que te haya gustado mucho. Cualquier cosita me escribes en los comentarios y suscríbete. Ya nos vemos para un próximo video. Bye.